Acosta. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a las noticias. Iniciamos a las 13 horas en punto y tenemos bastante que contarles. Hay un giro, increíble en lo que ha sido este doble parricidio en el sector de Llolleo, cuando Carabineros logra la detención de este sujeto de 25 años, autor, que además confiesa a Carabineros en el lugar de los hechos que era quien había apuñalado a sus padres. Bueno, es detenido, pasa la noche en el centro penitenciario de San Antonio y este se quita la vida. Eso de las 11 de la noche, información que se empezó a emanar en horas de la madrugada y que finalmente hoy temprano se comunica a través de los medios formales, de las instituciones y los medios de comunicación. Tenemos que comentar bastante de aquello, pero antes vamos a saludar a Clínica Merced. Ahí están los especialistas en el área de la salud. Usted puede agendar una hora en la página web www.clinicamerced.cl. Muy bien, vamos a ir entonces con los antecedentes. Antes colocarlos a ustedes en contexto, porque un violento doble parricidio se dio a conocer en horas de la madrugada de este miércoles en el sector de Llolleo, luego que un hombre de 25 años haya sido detenido, por su responsabilidad en el parricidio de sus padres, quienes fueron atacados con un arma blanca a raíz de una discusión. Me cuesta entender cuál habrá sido el motivo para que este joven con arma blanca atacara a sus padres. De verdad que no lo logro entender, no lo logro dimensionar. El verdadero estado de shock quizás que tiene tuvo este joven a raíz de algunas declaraciones que he podido leer y escuchar. Él se entrega a Carabineros, Carabineros llega al lugar a raíz de esta denuncia de ruidos molestos, gritos en realidad. Los hace pasar y finalmente confiesa el crimen. Testigos dan cuenta de cuando es retirado de la vivienda al carro policial. Él va muy tranquilo, mirando hacia el cielo, dejando realmente sorprendidos a los vecinos y vecinas. Recordemos que la primera información que se emanaba era que este acto se había desarrollado en horas de la madrugada, pero no fue así, fue a las 11 de la noche, en un barrio residencial. Por ende, los vecinos pudieron escuchar y ver este acto de violencia. Los detalles en el siguiente informe. Un violento doble parricidio se dio a conocer en horas de la madrugada de este miércoles en el sector de Llolleo, en San Antonio, luego que un hombre de 25 años fue detenido por su presunta responsabilidad en el parricidio de sus padres, quienes fueron atacados con un cuchillo. Según la información policial, los efectivos de Carabineros concurrieron hasta un domicilio ubicado en calle Las Perdices tras recibir llamados de auxilio por un presunto hecho de violencia intrafamiliar al interior del inmueble. Una vez en el lugar, los uniformados se entrevistaron con el sujeto, quien permitió el ingreso voluntario y confesó haber atacado a sus padres con un arma blanca tras haber sostenido con ellos una discusión. Al interior de la casa fue hallado el padre en el living con múltiples heridas cortopunzantes en la zona torácica, constatándose su fallecimiento en el lugar por personal médico. Posteriormente, se encontró a la madre en una habitación sobre una cama, también con diversas lesiones, confirmándose así su muerte. Así lo indicó el propio comisario de la primera comisaría de San Antonio, el mayor de Carabineros, Branco Dijic. El personal policial concurre a verificar un procedimiento de violencia intrafamiliar en el sector de Llolleo. Una vez que llegan a este domicilio, se entrevistan con un hombre adulto de 25 años de edad, quien manifiesta que momentos antes, a través de una discusión con sus padres, le habría proporcionado diferentes lesiones, causando la muerte de ambos. De este modo, el individuo fue detenido en el lugar, donde además se incautó el cuchillo que habría sido utilizado por el acusado en el brutal ataque contra sus padres. Asimismo, la vivienda quedó completamente aislada para dar inicio al trabajo pericial. Al respecto, por instrucción del fiscal de turno, se dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI para efectuar las diligencias investigativas, mientras que el imputado será puesto a disposición de la justicia durante esta jornada. Así lo confirmó y entregó con más detalles el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio, Pablo
alegría. En este contexto, efectuado el trabajo de sitio suceso, se encontraron 2 personas fallecidas de sexo masculino y femenino, ambos mayores de edad, los cuales, al reconocimiento externo policial, presentaban diferentes lesiones cortopunzantes, siendo su causa de muerte una anemia aguda producto de estas lesiones. Con hemodinámicas y los hechos, se logró establecer la responsabilidad de un imputado como autor material de las lesiones en contra de las víctimas, el cual tendría un parentesco de hijo, habiendo dado muerte tanto su madre como su padre. Muy bien, vamos entonces a retomar la información porque en horas de la madrugada, Gendarmería, funcionarios que estaban supervisando la celda donde se encontraba este sujeto, el imputado Esteban Andrés Geria Sosa, de 25 años, fue encontrado al interior de la celda de aislamiento preventivo sin vida. La Fiscalía Regional de Valparaíso informó que a eso de las 11 de la noche de este miércoles se ingresó una denuncia por parte de un funcionario de Gendarmería, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio, quien señalaba el fallecimiento del imputado al interior de la celda de aislamiento preventivo en la cual se hallaba. En ese contexto, el turno regional instruyó el aislamiento del sitio del suceso para la realización de autopsia con protocolo de Minnesota por el Servicio Médico Legal y la concurrencia del personal de Brigada de Homicidios de San Antonio. Si bien se indicó que la causa se encuentra en materia de investigación y con diligencias en curso tras la concurrencia de la Brigada de Homicidios, se informó que la causa probable es la asfixia por ahorcamiento, antecedente que será parte de la indagatoria que llevará la Fiscalía Local de San Antonio. Cabe señalar que el imputado es acusado en realidad de cometer un doble parricidio contra sus padres dentro del domicilio que compartían en el sector de Yoyeo, en un hecho que causó conmoción entre los residentes de la zona. Un acto poco habitual, inusual en nuestro territorio. De verdad que pareciera que cada antecedente que va arrojándose en esta historia es de una película, de una serie, de alguna plataforma digital. O sea, estamos hablando que esto inicia en un sector sumamente residencial como lo es Yoyeo, que a raíz de una discusión que no se tiene conocimiento de qué estaban discutiendo, a raíz de qué inicia este conflicto, este joven de 25 años termina apuñalando a su padre y a su madre, quitándoles la vida, que llega a Carabineros luego de denuncias de ruidos molestos, e ingresa a la vivienda, los hace ingresar el mismo sujeto, confiesa el crimen, se va detenido y en el transcurso, en el recorrido de la casa, el vehículo va muy tranquilo mirando al cielo. Se hace conocida ya esta noticia a nivel nacional. El sujeto hoy a las 11 de la mañana tenía que estar frente a tribunales, pero en su celda, a la espera de lo que ya les nombraba, decide aparentemente quitarse la vida asfixiándose. Es encontrado por los trabajadores de la institución y finalmente no vamos a tener los detalles, no vamos a tener la historia completa. Van a quedar acá flotando las dudas de por qué hizo lo que hizo con sus padres. Un acto repudiable, pero un acto que también nos debe generar interrogantes, preguntas. Aquí hay un tema mental importante, la salud mental. No estoy justificando nada, ya separemos aguas con aquello. Pero llegar a cometer tal acto macabro de quitarle la vida a tus padres, que te han criado, que vives lo más probable, que vivió en su techo, me parece realmente
terrible, dantesco. Yo creo que quedo sin conceptos, sin palabras para poder calificar lo que ha sido esta historia de sangre en nuestra comuna. O en realidad cuesta entenderlo. ¿Qué puede generar tanta violencia? Tanto, me imagino, porque ahora solamente uno va a imaginar, a leer entre líneas de lo que tuvo que haber sentido este sujeto de 25 años para, acto siguiente, quitarse la vida. Los invito a comentar, a que me den su opinión respecto a esta información, a que podamos conversarlo incluso, que ustedes puedan ser uno más en esta mesa de información, pero en este caso en particular a raíz de este doble parricidio y posterior suicidio, poder conversar, poder charlar, poder analizarlo. Porque evidentemente esto no es algo común, no es algo que se esté informando constantemente, incluso a nivel país. Y este macabro acto tuvo lugar en nuestro territorio. O sea, evidentemente nos tiene que instar a poder tener una mayor fijación en lo que está pasando en los jóvenes, los adolescentes, los adultos jóvenes, en nuestros sectores, en nuestros barrios. Anticiparnos quizás a lo que pudiese estar viviendo una familia. Si ustedes lo requieren, nosotros vamos a volver a instalar este tema en esta mesa de información para que podamos conversarlo, analizarlo, leer sus comentarios a través de nuestro Facebook TV Costa Noticias, en Instagram como TV Costa Oficial, en YouTube, en página web www.tvcosta.cl y www.radiosensacioncosta.cl. Nos ven a través de la televisión, a través de Mundo para todo el país y nos escuchan a través de la radio. Recuerden que estamos en redes sociales, página web, televisión, radio y nos pueden escribir a través del número WhatsApp, el número de denuncia que está apareciendo en pantalla. La diferencia es que en este número usted puede comentar, puede escribirnos, denunciar de manera anónima al más 569 85 34 24 79. Acá vamos a estar leyendo cada uno de sus mensajes, comentarios a través de nuestras distintas plataformas. Vamos a avanzar con noticias cuando son las 13:14 y en la jornada de ayer, muy temprano, se desarrolló un desalojo en lo que es Las Tomas, sector de Estación, quizás, donde existía tráfico de drogas por parte de la banda Los Cholas. Se procedió a esta demolición de estas casas asociadas a crímenes. Autoridades, carabineros, policía de investigaciones, ministerios, municipalidad, todos se dieron cita en lo que además fue un acto sin violencia, no hubo enfrentamientos y todo se desarrolló con completa normalidad. Este miércoles, un despliegue de carabineros se llevó a cabo en el sector Estación de Cartagena, en el contexto de una intervención focalizada, producto del aumento de homicidios registrados en la zona durante las últimas semanas. Estuvimos desde muy temprano hoy en el sector de Estación, propiedad de EF, en la comuna de Cartagena. Estuvimos con todos los actores pertinentes para efectuar la primera etapa de desalojo en el sector. Esto con objetivo de desarticular una banda que funcionaba como clan familiar y como crimen organizado en el sector. La importancia que esto tiene es recuperar espacio importante para la comunidad de Cartagena. Como gobierno seguiremos trabajando en recuperar la tranquilidad y la seguridad para las familias de los vecinos de la provincia de San Antonio. Este procedimiento contempló controles, fiscalizaciones y presencia reforzada en diversos puntos críticos de la comuna balneario, con el fin de recuperar espacios y reforzar la seguridad para los residentes del emblemático barrio cartagenino. Procede al desalojo y destrucción de los inmuebles utilizados por esta organización criminal,
Por lo tanto, es el trabajo coordinado de todas las instituciones del Estado, más el apoyo de Ferrocarriles de Chile, quien ha dado las autorizaciones para poder proceder a la destrucción de los inmuebles que estaban asentados acá. Esa es la forma de trabajar y la coordinación realizada por el Ministerio de Seguridad para recuperar los territorios, para recuperar los espacios y que el Estado vuelva a estar presente y no permitir que las organizaciones criminales tomen y se hagan cargo del territorio. En ese sentido, se realizó la intervención en viviendas que tendrían relación con la banda delictual conocida como los Cholas, donde personal de carabineros están demoliendo las viviendas de material ligero. Sí, una preocupación constante de los vecinos desde que asumimos era esta problemática puntualmente el barrio Estación, donde hoy día Ferrocarriles nos solicita, como planteó, la recuperación del espacio. Así que seguimos trabajando junto a Ferrocarriles también, junto al Ministerio del Interior, que hoy día me acompaña la ministra, como también el CEREMI y toda la instancia que hemos tenido varias mesas de trabajo, no solamente con este punto, también con otros puntos de Cartagena en el ámbito de seguridad pública, que es nuestra preocupación a nivel nacional y también comunal. Hay que mencionar que durante esta semana la PDI de San Antonio ya había desarrollado un operativo en el sector, el cual dejó un saldo de 8 personas detenidas en el marco de diversas diligencias investigativas. Los hechos de violencia fueron escalando y eso provocó que la Brigada de Homicidios se hiciera cargo por orden del Ministerio Público y se determinó quiénes fueron los autores materiales ya de todos los delitos, por lo menos de homicidio y homicidio frustrado, que se produjeron a fines del año pasado y lo que va corrido de este año. Ya hace pocos días atrás se concretó la detención de la banda y estamos a la espera del control de detención para ver qué dice los tribunales. Los detenidos tienen antecedentes previos por diversos delitos. En estos momentos efectivamente se investigó la banda de los Cholas, que en definitiva eran los más agresivos en este último tiempo, fueron los que cometieron más delitos violentos. En torno a los Farfán también han sido intervenidos este año al menos 2 veces, pero sin embargo no se han encontrado otros indicios más que la venta de drogas. Son las 13:18, continuamos en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas. Vamos a trasladarnos a la Caleta de San Antonio porque ayer miércoles personal de seguridad pública en conjunto con DIMAO recibieron una denuncia por parte de la comunidad y del sindicato de pescadores, quienes solicitaron el retiro de un ruco ubicado en el ingreso a la Caleta Pacheco Altamirano debido a la presencia de basura y roedores en la zona. Eso es impresionante, la cantidad de basura. Era prácticamente una casa ya lo que estaba ahí en el ingreso de la Caleta. Mediante la gestión del personal de DIMAO y Seguridad Pública, se logró conseguir todo lo necesario para hacer retiro de estos enseres con el objetivo de recuperar el espacio público, que debe ser la prioridad número 1 de diferentes municipalidades. Pero miren las imágenes, realmente es increíble. Increíble estos rucos que se van formando. Tenemos declaraciones de Alberto Zambrano, quien es el encargado de seguridad pública de la ilustre municipalidad de San Antonio. Hemos recibido bastante reclamos por parte del sindicato de pescadores. Tuvimos reuniones con el departamento de DIMAO, Seguridad Pública, la Armada y el sindicato de pescadores, solicitando el retiro total de este barril que se encontraba al ingreso de la casa de los pescadores por la alta contaminación, suciedad, roedores en el lugar. Mediante la gestión del personal de DIMAO, Seguridad Pública, logramos conseguir batea y el personal necesario para desalejar completamente este ruco y recuperar los espacios públicos. Como Departamento de Seguridad Pública estamos comprometidos con la ciudadanía. Cualquier tipo de denuncia tiene que hacerla llegar mediante el fondo de emergencia 1210 para nosotros hacer las gestiones y recuperar los espacios públicos de la comuna. Importante, relevante la recuperación de los espacios públicos a través del trabajo de las municipalidades y de las policías. Nosotros avanzamos con más informaciones, pasemos a revisar las imágenes de este incendio que se desarrolló
en horas de la noche de ayer. Afectó gravemente la sede del Club Deportivo Cristo Rey, ubicada en la intersección de calle El Sauce con Los Cisnes, en el sector alto de Yoyeo. Hasta el lugar concurrieron diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar su propagación a viviendas cercanas. La emergencia generó preocupación entre vecinos debido a la magnitud del fuego y el riesgo de afectación a otros inmuebles. Hasta el momento no se ha logrado dar con la información del origen de este siniestro y también se da cuenta de que no hubo personas lesionadas en este incendio que afectó una sede deportiva en lo alto del sector residencial de Yoyeo. Las 13:22 seguimos en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas, radio, televisión, página web, redes sociales. Recuerden que ustedes nos pueden comentar en otras plataformas, así como también escribirnos de manera anónima al número que está apareciendo en pantalla. Todas las vías listas y dispuestas para que sean uno más en esta hora de información local con pinceladas a nivel nacional y con entrevistas, que es lo habitual. Junto a nosotros, Pamela Urtubia, presidenta del Colegio de Profesores de San Antonio. Bienvenida, Pamela, una vez más para conversar de la contingencia de los docentes, de los profesores en nuestro territorio. Muchas gracias por la invitación. Saludar a quienes nos están viendo en estos momentos en sus casas. Bueno, hay que iniciar con un tema sensible. Si me preguntas, Pamela, a raíz de lo que aconteció en Calama hace algunas semanas, esto ha ido creciendo como una ola de violencia, también de lamentables avisos, como llamémoslo, falsos, ¿cierto? Pero que obliga aún así a los docentes, a los directores, a las municipalidades, a carabineros, a aplicar sus protocolos. Y llevamos muy poco de clases, llevamos muy poco. Primero, saber tu opinión respecto a todo lo que está pasando a nivel país. Bueno, contarte que llevamos 2 meses de clases y los profesores y profesoras están cansados, agotados, agobiados, por decirlo de alguna forma, con estas manifestaciones de violencia que nos afectan a todos y a todas día a día. A nosotros como adultos en una escuela, porque muchas veces estamos un tanto atados de manos en cuanto a protocolos de actuación. Y también viendo que no hay medidas efectivas que ayuden a bajar estos niveles de violencia. Por otro lado, la situación vivida en Calama hace mucho tiempo, el Colegio de Profesores venía denunciando situaciones de violencia, que en algún momento iba a ocurrir algo como lo que pasó, y lamentablemente pasó. Y estamos siendo finalmente como sociedad un poco reactivos. Estamos reaccionando y no estamos siendo preventivos ni proactivos. También la situación que se ha dado en la comuna de esta escuela, estos colegios, donde los niños, siguiendo una moda, porque finalmente fue una moda, fue un reto viral, informan, amenazan con tiroteos o con otras situaciones de violencia, también preocupa. Porque fíjate que tenemos una ley que salió ahora en enero, febrero, marzo, no recuerdo bien la fecha, pero empezó a funcionar en marzo respecto de los teléfonos celulares. Y si en las escuelas los niños no están ocupando teléfonos celulares, es porque en las casas a lo mejor no hay un control de qué es lo que ven nuestros niños y nuestras niñas en los teléfonos. Y llevan estas situaciones a las escuelas. Entonces, ¿a qué obliga eso? Cuando aparecen estas amenazas, se obliga a activar un protocolo y a suspender clases, porque hay que ponerse el parche antes de la herida, porque puede ser un reto como puede ser verdad. ¿Y quiénes finalmente son los afectados? Son los estudiantes, porque empiezan a perder clases, los contenidos no son pasados como corresponden, después hay que recuperar al final del año. Es todo un tema. Entonces vemos con preocupación, pero también estamos ocupados en esto. Fíjate que el Colegio de Profesores a nivel nacional, a nivel regional y a nivel comunal, estamos trabajando en una campaña de no violencia escolar, llamar a mejorar los ambientes escolares. Y ahora, al menos acá en San Antonio, el día 8 de mayo vamos a tener un cabildo abierto en el cual vamos a trabajar
este tema de la violencia y cuáles serían nuestras propuestas, y no solamente desde la mirada de los profesores, sino que también de estudiantes y padres y apoderados. Así que están todos invitados el 8 de mayo a nuestra sede gremial, en 21 de mayo 668, a participar de este cabildo. Por otro lado, también se van a hacer algunas acciones para trabajar el tema de convivencia dentro de las mismas escuelas. Pero como te digo, estamos muy preocupados porque esto ya no es un tema a nivel escuela, es un tema a nivel sociedad. Ahora, está la ley el proyecto de ley de escuela protegida, que fue aprobada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pasó a la Cámara de Senadores. Sin embargo, esta ley no atiende lo que hay que atender, que es cómo mejoramos. Es una ley más bien punitiva, sancionadora, donde yo voy a sancionar a aquellos que tengan alguna conducta violenta o alguna conducta errada. Sin embargo, ¿cómo apoyamos a esos estudiantes que son violentos? ¿Los vamos a dejar fuera del sistema? Porque fíjate que un niño, una niña, no es violento por naturaleza, sino que simplemente repite conductas que ve en su entorno. ¿Ya? Entonces, un estudiante violento es porque no tiene otra forma de relacionarse más que la violencia, porque está repitiendo lo que vive en su hogar. ¿Ya? Así que, ¿cómo nosotros con esta ley? Claro, nos viene a dar una sensación de seguridad, pero no está atendiendo lo que está pasando ahora. Que muchas veces, muchos de estos temas de violencia están generados por temas de salud mental. A raíz de esto y de todo lo que ha narrado Pamela, han existido, y quiero bajar la información, a San Antonio. Hemos visto y hemos sido testigos de actos incluso de violencia con escolares fuera de sus instituciones, de sus establecimientos. Lo vimos en Yoyeo con esta agresión por la espalda, bastante cobarde, por parte de un adulto a un menor de edad en compañía de una niña de 9 años. Incluso he mencionado que incluso el hijo de este adulto también podría haberse vulnerado, porque él está viendo desde su padre que esa es la forma de solucionar los Exactamente. problemas. También vimos un acto de amenazas en el colegio Nueva Providencia, lo digo con nombre y apellido, no hay ningún problema, al menos de mi parte, de decirlo. Lo hemos visto también en instituciones municipales, algunas peleas, y voy a insistir con esto, en lo que es muy poco de clases. Y por otro lado, quiero instalar este tema de no sé si de las redes sociales o del uso del teléfono. Porque la última pelea que vimos todos nace a raíz de un videojuego. Está bien, el colegio no puede controlar aquello, y es evidente, y por eso también hay una responsabilidad importante de sus hogares. Exactamente. Pero me imagino que para ustedes, que han visto el pasar del tiempo, el comportamiento ha cambiado drásticamente de la sociedad y en reflejo de los alumnos y alumnas. Mira, nosotros con los profesores y profesoras, con mis colegas del directorio también del Comunal San Antonio, siempre estamos hablando, estamos reflexionando de estas situaciones. Siempre conversamos que el tema de la educación es una mesa de 3 patitas: apoderados, escuela, estudiantes. Y tenemos que estar siempre en sintonía, porque si una patita cojea, la mesa no se va a estabilizar. Nosotros en las escuelas, como profesores, como profesoras, como funcionarios de la educación, como asistentes de la educación, trabajamos porque nuestros estudiantes, o por erradicar estas conductas, por seguir la ley respecto a lo que es el tema de los celulares. Pero también nos está faltando, voy a hablar en la generalidad, porque hay escuelas que son ejemplos de convivencia escolar, ¿ya? Pero nos está faltando un poco más el apoyo de padres y apoderados, ¿ya? Creo que el trabajo hoy en día con los apoderados es fundamental. Es fundamental trabajar en conjunto para eliminar estas conductas que no nos corresponden. Muchas veces los papás, cuando ya ven a los niños que están más grandes, los dejan solitos, y es cuando más necesitan la guía y el apoyo. Cuando llegan a 7º, 8º, ya empiezan, uno les dice, ya tú estás grande, les empezamos a dar más libertades. Sin embargo, olvidamos que todavía están en formación y que todavía requieren la guía. Y cuando están solitos se dedican a hacer cosas que no corresponden y a buscar apoyo y refugio en redes sociales. De repente hasta altas horas de la noche, porque claro, los papás nos vamos a acostar, ¿guardaste el teléfono? ¿Apagaste el teléfono? Sí, sí lo guardé. Y después nos vamos a acostar y los chiquillos, las chiquillas agarran el teléfono y se ponen a ver.
¿Ya? Entonces ahí falta un poco este trabajo en conjunto entre escuela y padres, madres y apoderados, ¿ya? Porque aquí estamos formando estudiantes. Ahora, otra cosa que también nos llama la atención y no podemos desconocer es que muchos estudiantes son post-pandémicos, que perdieron 1 o 2 años de desarrollar habilidades sociales porque estuvieron encerrados. Entonces no conocen otra forma para relacionarse, incluso es más, hay niños que le molestan a los otros niños porque crecieron muy solitos, lo vemos en los más pequeños, 6, 7 años. ¿Ya? Pero aquí hay un tema enorme, un tema que es responsabilidad de todos y todas atacar. ¿Cómo lo atacamos? Reforzando en casa, reforzando en la escuela, creando ambientes seguros. La escuela debiese ser un ambiente seguro. Ambiente seguro. En la escuela tenemos que ir todos por la misma línea, que la violencia no es la forma de resolver, que el diálogo, que el conflicto no tiene por qué ser violento. El conflicto es cuando 2 personas tienen distintas posiciones, distintas posturas, pero eso se resuelve en base al diálogo. Absolutamente. De hecho, bueno, a mí me pasa, Pamela, que lo de las redes sociales, los videojuegos es sumamente complejo. Ya lo mencionaba, este desafío, este challenge, como se llama en las redes sociales, Instagram, TikTok, donde los muchachos o muchachas hacen estos rayados, si usted no lo sabe, con amenazas de tiroteo, y el establecimiento actúa de manera correcta y lo tiene que hacer 1000 veces si necesario, de suspender las clases para que llegue Carabineros, y esto obliga a que al día siguiente el alumno no asiste. Lo que también es un problema de los papás, porque los papás tienen que ir a trabajar igual. ¿Con quién pueden dejar a los niños? Hay muchos establecimientos que entregan alimentación, y eso es muy importante en varios establecimientos. Es sumamente delicado. Tengo entendido que lo hacen de todas maneras, pero sigue siendo complejo porque alguien tiene que llevar a este niño o niña. Y fíjate que también hay un tema. Nosotros hacemos un poquito el análisis de lo que pasó acá en la comuna, y solamente una escuela municipal presentó este tipo de situaciones. La otra fueron en San Antonio, la situación que ocurrió en Calama fue en un colegio particular subvencionado. Y todo lo que ha pasado, estas situaciones violentas, han sido, al menos acá en San Antonio, colegios particulares subvencionados. Entonces, también eso es un llamado de atención. Estaba pensando un poquitito también en la lamentable situación que vimos ahora en la comuna de este joven que asesinó a sus padres y ahora se suicidó. Este joven, 25 años, hace 8 años habrá salido del colegio. No conocemos su historial para atrás en cuanto al colegio. Es posible que a lo mejor él haya sido un niño con conductas violentas o un niño introvertido y no lo vimos, o a lo mejor lo separamos del colegio y estaba sufriendo, puede ser una depresión o algún tema de trastorno mental, algún tema de salud mental, y nunca nadie lo vio. Y resultó en lo que lamentablemente resultó en la pérdida de 3 vidas, o sea, él y sus 2 padres, dejando una pequeña solita. Entonces es un gran tema. La salud mental hoy en Chile está muy al debe, y eso también nos trae lo que está pasando en las escuelas. Las escuelas son el reflejo de las casas y de la sociedad en realidad, de la sociedad en general. Y estamos al debe, porque no es posible que nos relacionemos con acciones violentas. No es posible que los profesores ahora, y tengo que decirlo responsablemente, muchos profesores dicen que van con miedo a trabajar, porque no saben lo que se les va a esperar, porque no saben si va a ir de repente alguien enajenado, enojado, y los va a insultar, los va a agredir verbalmente o los va a agredir físicamente. Pamela, y eso yo me estoy soltando en esta conversación. Por favor. Porque a mí me pasa, yo, comprenderás, no soy una generación que hace poco abandonó el colegio, no ha pasado tanto tiempo, pero debo admitir que al menos mi generación todavía hay un respeto importante con el profesor. El profesor se molestaba, era una autoridad más. De hecho, existe, al menos, insisto, de mi generación, un respeto a la autoridad. ¿Ya? Así es. Incluyendo, por ejemplo, Carabineros, que en su momento también fue bien cuestionado. El profesor era una persona que se le respetaba, profesor o profesora. Pero en algún momento hubo un cambio muy drástico, no sabría decir si fue la pandemia o post-pandemia, donde eso simplemente, o quizá un poco antes, ya no ocurrió más. Hay una constante de faltar el respeto al docente, de no, y disculpen lo coloquial, de no pescar al inspector, de pasar por alto muchas cosas, de ir al establecimiento. Yo entiendo que
ni el piercing, ni el lente, ni la ropa hace a la persona, pero el colegio se va con uniforme. Ahora la gente, yo veo a los muchachos van como quieren. Si salen de sus casas así es porque tampoco hay una supervisión de un adulto que diga, bueno, yo creo que tú deberías ir con tu uniforme. Entonces son cositas muy pequeñas, Pamela, insisto. Sí. Y yo no juzgo por apariencia. Pero creo que eso antes era imposible. O sea, claro, imposible que un varón llegara con piercing. Yo no tengo ojos, por eso no tengo problema con aquello. Con pelo largo, era mucho más exigente. Me parece que es bueno que se vaya soltando, pero creo que nos pasamos al otro límite. De un extremo a otro. A ver, yo te voy a contar un poquito que esto de las faltas de respeto, sobre todo a los docentes, se viene dando hace bastante tiempo. Yo diría que unos 15 años hacia atrás, ¿ya? De que ha habido un relajamiento en las normas, sí, es cierto. Sin embargo, por ejemplo, el mismo tema del pelo largo. ¿En qué me afecta que un estudiante vaya con el pelo largo o en qué le afecta a él en su aprendizaje? En nada. Nada. ¿Ya? Porque muchas veces me dicen, pero es que va con el pelo largo, pero ese niño ¿aprende o no aprende? Lugar del curso. Sí, aprende. ¿Cuál es el problema? Lo que sí debemos decirle a ese niño que si quiere usar el pelo largo en la escuela, debe usarlo amarrado, limpio, etcétera, etcétera. Debe estar presentable. ¿Por qué? Porque finalmente las escuelas son preparación para la vida futura. Y si yo en la escuela te digo que debes usar un uniforme, es porque a lo mejor el día de mañana te va a tocar trabajar en un lugar donde se usa uniforme. Por ejemplo, una enfermera que tiene que andar con su delantal, un kinesiólogo. Un kinesiólogo, en las escuelas donde los profesores ocupan su cotona, los varones, el delantal, en los bancos, en lo que sea, ¿ya? Entonces, esas situaciones como son muy mínimas y en realidad no afectan el aprendizaje. Sin embargo, hemos visto que muchas veces llegan apoderados a hablar con el profesor, con el niño delante, y esos apoderados son sin respeto con el profesor. Y uno tiene que guardar la compostura, tiene que ser respetuoso, porque el profesor no solamente educa haciendo clases, sino que también con el ejemplo. Y no solo en la escuela, sino que también en la calle, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que ese pequeño ve cómo el papá o la mamá o el tío, quien sea su tutor en ese momento, trata al profesor y cree que es lo correcto. Y por lo mismo, después falta el respeto. Ahora también hay que ser muy cierto. Hay gente que dice, no, es que los derechos del niño vinieron a embarrar todo. No. No es así. Las personas, y todos tenemos derechos, los niños también tienen derechos. Sin embargo, es cómo nosotros presentamos estos derechos del niño. Porque todo derecho trae aparejado un deber. Y el derecho del niño es ser tratado como una persona que tiene voz, que tiene voto en algunas situaciones, en sus casas, pero no por eso puede hacer y deshacer. Así es. Y claro, entonces, por ejemplo, de repente vemos que el niño hace una pataleta porque quiere un teléfono y el papá o la mamá dicen, no, es que él tiene derecho a tener un teléfono. No es así. Tenemos que enseñarle a los niños que él sí tiene derecho a tener ese teléfono, pero su deber es portarse bien y no hacer pataleta para ganarlo. ¿Ya? El niño tiene derecho a ser escuchado. Yo te voy a escuchar siempre, pero tu deber es dirigirte a las personas con respeto, no con gritos. Entonces también tenemos que hacer una reflexión y una autocrítica como padres, donde nosotros como padres estamos poniendo el acento. ¿Estoy preparando a mi hijo para ser un adulto responsable el día de mañana? ¿O estoy trabajando con mi hijo y siendo padre solo cuando es chico? Porque cuando es chico yo le voy a dar de todo, lo voy a acompañar a todas partes, pero cuando ya son más grandes los voy soltando y le voy a decir, no, pues ahora las cosas son distintas. No, tengo que empezar a prepararlo desde pequeño. Porque la sociedad finalmente no es la que se adapta a uno, es uno el que se tiene que adaptar a la sociedad. Pamela, y bueno, para una última pregunta. Yo estoy aprovechando de varias preguntas en esta conversación. Pero ya por dejó favor, de para eso estamos. ¿Está bien, cierto, Sebastián? ¿Le parece bien? Para Muchas conversar. ¿Será que también esta ayuda constante desde el ministerio, pasando por cualquier gobierno, da lo mismo el color? Porque también tengo entendido que el colegio debe hacer
todo lo posible, por ejemplo, para que el muchacho joven pueda pasar de curso. Y se tiene que hacer una recuperativa y recuperativa de la recuperativa y dar todas las oportunidades pertinentes cuando quizás el muchacho no está a la altura de pasar de curso. Y eso no tiene nada de malo, ¿ya? O cuando hay alumnos que evidentemente han hecho actos bastante complejos, severos, agresiones, y también el colegio debe actuar con un psicólogo, con un equipo, hacerse cargo de este problema, y me parece muy bien. Pero si vuelve al mismo acto y vuelve otra vez, uno diría, más a la antigua, no tanto, pero sí, bueno, es que el muchacho no se tiene que ir porque está perjudicando el aprendizaje, la tranquilidad, no solamente del curso, sino que todo un colegio. Entonces, también me he dado cuenta de que hay mucha, no sé si... Comprendo. Demasiada ayuda para que el muchacho quede en el colegio cuando puede ser un chico violento y además que pasa de curso cuando ni siquiera se está esforzando. Comprendo, sí. Es una crítica que siempre se nos hace. Sin embargo, todo esto tiene un respaldo legal, un respaldo normativo. Sí, ¿ya? Y estudios, me imagino. Muchas veces también los profesores decimos, pero ¿cómo puede pasar? Pero también se están dando los apoyos. Tú sabes que ahora hay muchos niños divergentes, mucha diversidad en el aula, y a todos tenemos que darle el piso para que puedan aprender, tener aprendizaje profundo, aprendizaje significativo. Pero también hay un tema importante. Todo niño, toda niña, todo joven tiene su lugar para estudiar. Y como padre tengo que ser súper consciente de dónde yo quiero poner a mi hijo o a mi hija para que estudie, para que siga el camino académico corresponde. Te voy a contar experiencias que hemos vivido y que hemos escuchado de nuestros colegas. Por ejemplo, niños con de repente algunos temas cognitivos importantes que los ponen en un colegio regular, de alto nivel académico. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con mi hijo? Estoy cumpliendo en un colegio de alto nivel académico sin importar que mi hijo siempre va a quedar atrás, porque finalmente estos colegios que tienen un alto rendimiento académico van a ver por la mayoría, que la mayoría rinde, y ese pequeño que no rinde va a quedar siempre atrás. ¿Y qué pasa? De acuerdo a normativas, que si tiene un diagnóstico, todo, se va a tener que pasar de curso. Pero yo como padre estoy viendo que eso sirve o no sirve. Claro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que me dice mi conciencia, no es para este colegio, me lo llevo a una escuela, a un colegio donde a lo mejor hay un proyecto educativo que sea el indicado para mi hijo, para mi hija, donde haya menos estudiantes y donde yo esté seguro de que va a lograr esos aprendizajes. Entonces también es un tema, a nosotros también se nos cuestiona eso, pero ¿cómo lo van a pasar de curso? Todo está en base a normativa, porque finalmente cuando hablamos de los derechos de los niños, todo niño tiene derecho a la educación. Y no podemos dejar a uno de lado o mandarlo afuera porque no está cumpliendo el estándar de exigencia que tenemos nosotros como escuela, ¿cierto? Todo niño tiene derecho a la educación, pero es que él es un niño violento. Busquemos la causa de esa violencia y a lo mejor ver también, bueno, no es para... Por ejemplo, hay un gran tema con los niños o niñas que están dentro del espectro autista, ¿ya? Es que son violentos, pero no son violentos porque sí, es porque simplemente les molesta el ruido. Y si yo lo mando a un colegio donde hay 40 niños que todos hablan, ¿cómo se va a sentir ese pequeño ahí? ¿No será mejor buscar el colegio adecuado para que ese niño baje su intensidad, para que se sienta cómodo y no va a presentar más temas de violencia? Es una gran pregunta. Son las 13:44 y antes de despedirnos, Pamela, quiero leer algunos mensajes que nos van llegando, solamente algunos porque todavía tenemos que continuar con información. De manera anónima, recuerden que ustedes nos pueden escribir al número que está apareciendo en pantalla, el fono de denuncia. Así que voy a leer un par de mensajes. Le encuentro razón a la profesora, pero no olvidemos que hoy en día hay muchos adolescentes que consumen droga, nos dice aquí un auditor, un televidente. También, estoy pasando al otro mensaje y nos dicen: hola, buenas tardes.
justo sobre el tema de violencia en las escuelas. Hoy pasó en un colegio que va a Minieta, en Peñaflor. Por las redes sociales se propagó que hoy iba a haber un tiroteo, pero eso fue la semana pasada. ¿Cómo las policías no pudieron llegar? ¿Qué hicieron con estas amenazas? Está pasando mucho, hay mucha ausencia escolar por culpa de algunos inadaptados. Creo que es malo siempre Es malo repetir los patrones y que cada persona es dueña de su destino. Destino, sí. Es mi opinión. Gracias. Un detalle que este colegio es particular subvencionado. Bueno, yo les agradezco a quienes nos escriben de manera anónima a nuestro número WhatsApp. Acá leemos cada uno de los comentarios en nuestra transmisión en vivo en redes sociales. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Se pregunta Susana Portilla, dando cuenta obviamente de todo lo que hemos conversado, Pamela, en esta conversación, de verdad, no para la redundancia, disculpen, en esta charla respecto a lo que está pasando en nuestro país, en nuestra comuna, con nuestros alumnos y alumnas. Y antes de despedirnos, me imagino que quieres decir algo más, también añadir respecto al cabildo para que la gente también lo tenga. No, pero antes de eso, mira, quería un punto. Hay un televidente habla de que qué pasa con las policías, por qué no llegan las policías. Bueno, recordar que hay un déficit enorme de, al menos de carabineros en la comuna y en todos lados, primero. Segundo, las escuelas y colegios y liceos ante estas situaciones de amenaza, de tiroteo, deben seguir un protocolo. No es que, amenaza de tiroteo y vamos a llamar al tiro a carabineros. No, hay un protocolo a seguir, ¿ya? También se les informa. Pero no es de que un momento a otro metamos a las policías en las escuelas, porque no es la idea, ¿ya? Últimamente todo el mundo le está echando las culpas a las policías, pero yo creo que también tienen prioridades, ¿ya? Eso es uno. Y respecto del cabildo, 8 de mayo en el Colegio de Profesores, desde las 8:30 de la mañana, tendremos un cabildo abierto para tratar el tema de la violencia escolar y cuáles son nuestras propuestas, tanto como profesores, como estudiantes, padres, madres y apoderados. 8 de mayo, no se olviden, van a llegar invitaciones para que participen, es abierto. Cualquier persona que quiera hacer su aporte, que quiera darnos a lo mejor ideas, propuestas, soluciones, bienvenido es ese día. Pamela Ortubia, presidenta del Colegio de Profesores de la Comuna de San Antonio, muchas gracias por esta conversación y recuerda, usted ya sabe dónde encontrarnos para cualquier tipo de información. Solo un cachito más. Sí. Aprovecho. Mira, que siempre lo pido en todos lados. Me llamo Pamela Urtubia Echeverría. Echeverría. ¿Por qué? Porque somos un poquito injustos con las mamás. Absolutamente. Las mamás hacen la pega todos los 9 meses, crían y nunca la nombramos. Es verdad. Entonces creo que es momento de empezar a visibilizar el apellido de nuestra mamá. Aparte, por cierto, es un homenaje para mi mamá, que también fue profesora, normalista, ya jubilada hace mucho tiempo, así que Pamela Urtubia Echeverría. Felipe Baeza Carbacho. Muchas gracias. Pamela, Felipe Baeza Carbacho. Gracias, Felipe. Muy bien, nosotros vamos a continuar entonces con las informaciones. Vamos a pasar rápidamente a hablar del presidente José Antonio Kast, que bromeó sobre esta polémica, este famoso almuerzo junto a sus ex compañeros de universidad. Revisemos el registro. Desde un podio político. Tenemos que luchar contra una burocracia, contra el uso ineficiente de los recursos, en contra de la incertidumbre y el estancamiento. Y le hemos pedido a los más de 1000 auditores internos que tiene el Estado que asuman su rol. ¿Quién sabía que había 1000 auditores internos dentro del Estado y que en algunas ocasiones, quizás por presiones o por otras situaciones, no estaban empoderados para cumplir su función? Me tocó hacer una reunión en uno de los salones de La Moneda, no con mis amigos, sino con los auditores. Y le pregunté a varios, eso es un recado para mi amigo Daniel, que a todo esto era más barato comer un sanguchito adentro que irnos a comer un sanguchito a un restaurante, porque la movilización solo de la seguridad era más caro que hacerlo adentro. No lo voy a volver a hacer así, no se preocupen. Vamos a sacar un decreto donde solo puedo ocupar las 3 habitaciones que ocupo hoy día en La Moneda. Pero los auditores nunca habían sido convocados a una reunión de empleados. Ya había una señora que llevaba muchos años y les pregunté, oiga, ¿ustedes alguna vez habían estado en este salón? ¿Nos habían convocado a conversar, a decirles que hagan la pega porque nos están cuidando a nosotros? Y una persona que lleva bastantes años trabajando me dice,
yo no conocía este salón y nunca me habían convocado a ninguna reunión. Bueno, ustedes tienen un rol muy importante para nosotros. Continuamos con más información y seguimos hablando del presidente José Antonio Kast. Esto porque hay una firma, o se firmó derechamente, este plan de reconstrucción en medio de este trabajo, y es que el presidente Kast dio cuenta a través de sus declaraciones en qué básicamente iba a consistir este importante plan. El camino de nuestro gobierno va a ser casi imposible recuperar esas fuentes de trabajo. Hoy este proyecto va a quedar en manos del Congreso y cada parlamentario tendrá que decidir qué va a hacer, si va a estar del lado del empleo o del estancamiento. Las fórmulas que se han llevado adelante hasta ahora han generado más desempleo. Los parlamentarios tendrán que decidir si van a estar con las familias o con un eslogan. Eslogan hay muchos. Todos dicen, Chile tiene que crecer, Chile tiene que desarrollarse. La pregunta es, ¿cómo se hace haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora, que claramente no nos ha llevado a ese resultado? Y cuando uno le consulta, o ustedes, los medios de comunicación, le consultan a alguien que dice estar oponiéndose incluso a la idea de legislar, dice, no, hay distintas fórmulas, pero curiosamente no menciona ninguna. Solo decir no. Y la peor manera de legislar en este caso es no haber conocido el proyecto de ley y ya decir que uno se va a oponer a la idea de legislar. Por eso agradecemos tanto la buena disposición de parlamentarios que no son parte de la coalición, pero que se han abierto al diálogo. Y el diálogo se realiza en las comisiones y una vez planteados los temas en las comisiones, cuando vuelve a la sala, claramente uno tiene el legítimo derecho de votar a favor o en contra de la idea de legislar. Pero decirlo en un proyecto como este, que plantea el crecimiento, el desarrollo, un mejor futuro para Chile, decirlo incluso antes de que el proyecto ingrese al Congreso, se hagan las primeras discusiones en la comisión donde va a estar, creo que no corresponde. Pero cada uno, como les digo, tiene que tomar su propia resolución. El gobierno está haciendo su parte. Muy bien. Con palabras del presidente José Antonio Kast, nosotros vamos terminando las noticias, Alerta Costa, y saludando a nuestros auspiciadores. Clínica Merced, donde están los verdaderos especialistas en el área de la salud. Ustedes pueden agendar una hora en la página web www.clinicamerced.cl. Y Mundo está todos los días junto a nosotros con el internet más rápido de Latinoamérica. Y Casona El Encanto, el lugar ideal para descansar y pasar un buen fin de semana. Ojo que se viene el fin de semana largo, próxima semana, y usted lo puede disfrutar en Casona El Encanto. Perfecto, nosotros nos despedimos agradeciendo su compañía y les recordamos que ya viene Eliana Maripangui con La Tarde en Grande. Nos encontramos mañana desde las 13 horas.